Las películas de Dragon Ball Z son una cosa que amamos con locura, por ser unos nostalfans de 3 pares de narices, pero por supuesto también por su esencia. Y es que para mí la etapa de las películas clásicas de esta serie, que prácticamente todas pueden pasar como copias unas de las otras y como copias de sagas canónicas del manga de Akira Toriyama, aún con toda su simplicidad, fueron realmente memorables. Y hoy en esta recopilación analizaremos y exploraremos varias de estas, con el Piccolo de Hacendado, el Freezer de Hacendado, el Metal Freezer de Hacendado y el Cell de Hacendado. Así que dicho esto, empecemos con todo. Esta no inicia demasiado distinta de todas las demás. Aparecen unos malos malosos en la tierra y la ponen patas arriba de un momento a otro, desvelándonos como siempre que los autores son el villano de la película junto a sus súbditos. Pero en sí, esta película tampoco copia excesivamente ningún esquema de una saga de Dragon Ball, más bien algunas ideas y algunos conceptos de la serie original, pero ni se parece a la saga Saiyan, ni a la de Freezer, ni mucho menos a las otras que veríamos más adelante. Y eso, como siempre, es un punto positivo, porque de hecho esta es seguramente de las más originales, porque veréis, aquí llegaron Slack y unos cuantos bichos extraños que se hacen llamar a sí mismos demonios, con el objetivo de básicamente colonizar el planeta Tierra y hacerlo habitable para estas criaturas que le servían al Slack. Algo así como lo que hacía Freezer, pero bastante distinto. Y sí, vale, esto sí es una super mamada como en todas las otras películas, pero aquí tiene una justificación definida y con un origen bastante claro. Así como no ocurrió con la película de Turles, aquí nos explicaron exactamente la procedencia y historia del villano de turno. Fueron nada como 2 líneas que además dijo Kaiosama, que a saber de dónde sacó este pibe la información de un planeta random, de un bicho extraño que se lo contara, pero bueno, igualmente nos lo dicen, que ya es algo. Sobre todo porque se especifica claramente que él es un Super Namekiano, una mutación extraña que lo convirtió en un Namekiano completamente malvado. Al contrario que Kamisama, que este se contagió de los humanos para alcanzar esa maldad y luego separarse, Slack realmente es malo por dicha mutación, una criatura maligna y despreciable desde su propio nacimiento. Y oyes, yo sé que esto es algo vago, pero al menos está justificado y es bastante original, un villano namekiano. Aunque sí, claro, esto nos puede recordar obviamente a Piccolo Daimao, pues incluso este usa las esferas para rejuvenecerse tal y como hizo él en el pasado, cosa que no sé si se hizo a modo de referencia o qué, porque la realidad es que lo de que se haga joven es un tema que se pasa por alto completamente en la película, se hace al inicio y nunca se vuelve a hacer mención. Pero oye, ¿quién quita? Es un villano sádico y esencial, pero con una razón lógica detrás, el ser un Super Namekiano malvado. Y bueno, al menos yo lo compro. Y también esto del Super Namekiano lo hablaremos luego. Pero bueno, primero quiero comentar obviamente de los demonios a su cargo, y aquí hay bastantes cosas a decir, ya que de entrada literalmente caen a la Tierra, empiezan a amenazar a toda la humanidad con que ahora ese es su planeta, y la gente que estaba ahí en primera fila se echó a reír. ¿Pero me están jodiendo? A ver si en esta línea alterna no apareció Piccolo con ganas de destruir medio planeta y tampoco llegaron los Saiyans a hacer básicamente lo mismo, o qué cojones pasa aquí, porque yo no me creo esta reacción tan estúpida de esta gente. No pueden ser tan pendejos, es que yo soy uno de esos esbirros y les disparo también. Lo siguiente es una extra curiosidad, pero que a mí me voló la cabeza, ya que vemos a Chi-Chi peleando y venciendo a estos esbirros. Y yo dije, hostia, pero qué guapo, al final ella era una artista marcial, qué bueno que nos lo muestren y nos recuerden que ella era una buena luchadora. Y sí, bueno, un segundo después fue papeada. Chi-Chi más precoz en los combates que yo en la cama. Y quería llegar a este punto con estos soldados genéricos porque aquí me sorprendieron ciertas cosas, ya que teniendo en cuenta que esta película salió durante la saga de Freezer en el manga, no puedo dejar de pensar que el maestro Toriyama vio a esta gente con el traje y dijo, ¡qué jodidamente cool! ¿Y si los hago canon? Y así lo hizo al toque, mi rey, porque en la saga de Majin Buu hizo al personaje de Puy. Es que es completamente idéntico. Cómo les encantaba a Toei Animation y a Akira robarse la tarea uno a otro, es que es increíble, ¿eh? Pero no irónicamente, esta relación para mí es la maldita clave de toda la película y de un acontecimiento histórico que ahora hablaremos. Pero primero debo remarcar otra cosa interesante, porque luego de sacarse el casco estas copias de Puy, pudimos ver que tenían una cabeza
curiosa. No voy a decir ninguna grosería, ni hablar de ningún genital de nadie, pero tú y yo sabemos que es eso, Quitando estos soldados rasos, que la verdad solo las he incluido para decir una tontería detrás de otra, quiero hablar en esta ocasión de las peleas contra los súbditos del villano. Esos típicos personajes feos, gordos y en su mayoría también calvos que han existido en todas las películas hasta ahora. La de Garlic, la del Dr. Willow, la de Tarles y tranquilos que en prácticamente todas las otras. Y este es un recurso bastante común para ayudar a caracterizar al villano. Como por ejemplo aquí Slack se carga a uno por la cara, ayudándonos a complementar la figura del que es realmente importante como figura antagónica en la película. Y estos personajes también sirven de preludio para el combate realmente importante de esta. ¿Y cuál es mi problema aquí? Pues que de nuevo se la pasan varios minutos peleando con personajes secundarios de la talla de Gohan o de Piccolo, para acabar siendo derrotados por todos estos. Algo que en sí no está mal. Yo no quiero que todos los personajes secundarios siempre se carguen a los esbirros de turno, pero teniendo en cuenta que esta es la cuarta película de Z, nadie en Toei Animation pensó que ya llevaban 4 películas seguidas haciendo a estos esbirros ultra mamados derrotando a todos excepto a Goku. Yo creo que lo interesante o lo que se debe de hacer es alternar, en algunas ganar los guerreros Z y en otras que estos sean derrotados, o que los súbditos en sí tengan algo especial que justifiquen sus victorias. Pero es que siempre es mostrarnos a tipos ultra raros derrotar a personajes secundarios que a nosotros nos gustan y luego llegar a Goku y cargárselos todos de un golpe. Es algo aburrido, repetitivo e incluso molesto, que no tiene la culpa esta película en sí, pues en las otras también ocurre, pero ella es la reiterada y por eso te llevas una tarjeta amarilla. Porque si no les das protagonismo en el canon y tampoco en las pelis, cuando hay una clara oportunidad contra personajes totalmente olvidables, pues qué horrible me parece todo esto. Porque quizás diréis, pues yo recuerdo claramente al Dodoria con alas con mucho cariño, a mí me encantaba ese secuaz de Slack. Pues amigo mío, si lo haces es por lo feo que es, y no por su relevancia o por otra cosa, porque realmente no hace absolutamente nada. Y eso me lleva a preguntarme por qué Dodoria siempre inspira a todos los esbirros feos, macho. Bueno, la verdad es que él también ayudaba con esa cara, pero bueno. Y también puedes recordar al Guldo hijo de otra fulana, que hacía jutsus extraños y sacaba gremlins del cuerpo. ¿Lo puedes recordar por lo raro que es y por lo fan de Naruto que es? Pero poco más. Pero como dije, nadie normal lo recuerda y cansa que de nuevo sea Goku quien tiene que vencer a estos esbirros. Porque a Gohan le hacen referencia a Namek al ser papeado. A Krillin lo usan de meme otra vez en la película y no hace nada. E incluso Piccolo no se enfrenta en realidad a Slack, una de las quejas más importantes que tengo yo con el largometraje. Estamos hablando de un villano namekiano, como dijimos, un eco seguramente de la figura de su padre Piccolo Daimaku, aún más malvada y aún más verde, supongo. No digo que tengan que ganar al villano de turno, pero al menos que lo enfrente, al menos que hablen. Sí, más adelante Piccolo es bastante clave, pero ¿por qué no dejarlo enfrentarse al super namekiano cuando él es un namekiano? Es más, Piccolo no se entera que Slack es un namekiano hasta el final de la película, cuando ya se está enfrentando a Goku. ¿Y no era mejor idea enfrentar a ambos namekianos? No, mejor hagámosle que pierda contra estos seres amorfos y asquerosos sin motivo aparente. Al final, si en una película tenías que centrarte en el personaje de Piccolo, era en esta. Pero bueno, a su favor diré que no es nada que el maestro Toriyama no hiciese en la saga de Freezer, dándole 5 minutos de brillo y luego relegándole a la nada completamente durante lo que queda de arco. Y todo esto nos lleva al combate final contra Slack, el cual seguramente es el más elaborado, con más matices a analizar hasta el momento y con, sobre todo, polémicas por todos lados. Primero, un detalle que parece menor, pero que por alguna razón Goku no usa el Kaioken en toda la película hasta prácticamente el final del combate, pero Slug ya al inicio le mete un par de peñetazos y Goku ya empieza a decir: ah, güey, no puedo, güey, no puedo con él, güey, no puedo, güey. Bueno, algo totalmente absurdo y raro, pero que supongo yo sirvió para forzar la escena más famosa de toda esta película. Porque resulta que después de que Slack le diera hasta en el carnet de identidad a Goku, y justo como no, antes de darle el golpe de gracia,
Goku se transformaría en Super Saiyan, o como mejor dicho se conoce en la comunidad, en el Super Saiyan falso, y esta fase, no irónicamente, lo cambia todo. La escena como tal en la película es bastante neutra, sale bastante de la nada porque pide la ayuda a sus amigos y de repente se transforma. El diseño está bastante cool y también esencial, pero realmente lo interesante es su origen fuera de la película, y me explico. La película de Slack, conocida como Son Goku es un Super Saiyajin, fue emitida por primera vez el 9 de marzo de 1991. Una fecha que de entrada no nos importa a nadie, puesto que la mayoría de aquí ni siquiera estábamos planeados, pero que comparándola con otra fecha toma una importancia gigantesca, porque señoras y señores, la primera vez que Goku se transformó en Super Saiyan en el manga de Dragon Ball de Akira Toriyama fue el 19 de marzo de 1991. Y ahí te das cuenta que Toei Animation y la franquicia de Dragon Ball hizo una jugada completamente maestra con esta película, porque 10 días antes de estrenar la icónica fase vs Freezer, ellos sacaron esta película titulada como Son Goku el Super Saiyajin, básicamente hypeando este espectacular momento. Toriyama debió darles la idea y algún boceto vago de qué es lo que iba a hacer en el manga, pero sin diseño concreto ni tampoco una construcción del momento concreto, para que así no arruinase la sorpresa ni el momento en el manga. Por eso es que en la película esto es sumamente extraño, aparece de repente unos escasos minutos y luego se evapora y no se vuelve a hablar de ello, pero da igual. Con solamente mencionar que Goku ahí se transformó en Super Saiyajin era suficiente para alimentar un hype que iba en aumento en la saga de Namek. Por eso es que repito, la escena en sí no es la gran cosa, pero viéndolo todo desde fuera como un movimiento de marketing, está increíble. Imaginaros que pasara algo así a día de hoy, internet implosionaría en 1000 pedazos si pasara una cosa similar, no arruinando el momento tan especial en el manga en ningún caso y solamente alimentando el hype de los fans de Dragon Ball en aquella época, y ya solamente por esto la película alcanza para mí una importancia gigantesca. Ahora sí, siguiendo con el combate, os dije polémicas porque efectivamente hay muchas cosas aparte del Super Saiyan falso, y lo veréis, ya que esta fase se le quita a Goku del susto, supongo, al darse cuenta que al que estaba enfrentando era un Namekiano, porque vaya, nadie lo iba a decir teniendo la piel más verde que una sandía, pero no, lo notó por el impulso incontrolable de cualquier Namekiano de arrancarse un brazo cada 5 minutos. Entendible. Por alguna extraña razón, a partir de aquí, Slack se hace grandote y aumenta su poder, supongamos por ser un super namekiano, y si se hace super grande es más super poderoso, super... ¿Quién ha escrito esto? ¿Frankie? Pero hablando de quitarse extremidades, algo que estuvo bastante cool fue el motivo con el cual someten a Slack, siendo que Piccolo se arranca las orejas para que así Gohan pueda hacer su épico silbido que molesta a los namekianos debido a, así, su super oído. Algo que se demostró justo al inicio de la película con el bailecito del dragón y la musiquita de Gohan. Sí, justamente esa que hay miles de vídeos en YouTube que duran como 200 horas, así que usar debilidades de un namekiano para enfrentar a otro namekiano está muy bien, la verdad, lógico, coherente y una gran idea. E incluso podemos decir que con esto Piccolo se redime un poquito, ya que incluso le da un poco de ki a Goku, y obviamente este lo derrota usando el ki de Piccolo y, oh, cómo no, el Kaioken que por alguna razón no había usado antes en la película, cosa bastante idiota, pues es de las armas favoritas de Toei, y aquí no la utiliza inexplicablemente durante toda la pelea, pero le da medio píxel de energía a Piccolo y ahí sí, ahí la tiene que utilizar. Yo qué sé, películas de Toei. Pero bueno, al menos lo atraviesa por la mitad del pecho con, joder, excesiva esencia, eso es lo único que pido. Y pensándolo bien, exactamente igual que como derrotó a Piccolo Daimaku, pero esta vez obteniendo ayuda de la misma reencarnación que él. ¡Joder, qué cine! Excepto por no usar el Kaioken antes. Goku pendejo. Pero hay otra cosita más, porque al final de la absoluta nada se ve que Slack sigue con vida y Goku decide tirarle una Genkidama al enemigo de turno por tercera película consecutiva. A mí me están grabando.
Toei sin su Genkidama no está contento, y eso a mí la verdad es que me aburre muchísimo. Lo derrotaste con el Kaioken y gracias a Piccolo, que pinta una Genkidama ahora de la nada y por supuesto cargada en 5 segundos. Y oye, no solo la Genkidama normal, porque como dije antes, la Tierra estaba congelada y sin energías que pedir, y ahora se ve que le pide la energía al Sol. O sea, aquí en esta película no fue Genkidama o Sol. No, esta oportunidad fue Genkidama y Sol. ¡No, Slack! ¡No podrás aguantar tanta esencia! ¡No! Pobrecillo, macho. Obviamente no pudo aguantar las dos grandes armas de Goku en las películas y peor aún, ¿Goku podía hacer una Genkidama con el Sol únicamente? Menuda conveniencia más asquerosa, absurda y simplemente puedo decir obra de Toei Animation, o eso pensaba. Estas películas las vimos en stream, y un suscriptor llamado Angel, grande Angel por cierto, me comentó que no, que hacer una Genkidama con el Sol era algo posible e incluso era algo lógico, cosa que por supuesto yo no acepté. Y entonces en el capítulo 212 del manga leí esto. Cuando estés en un planeta muchísimo más grande como en el caso de la Tierra podrás crear una Genkidama realmente increíble y si además cuentas con la energía del Sol sería una Genkidama realmente excepcional, pero sería tanta energía que hasta podrías destruir tu propio planeta, así que ten mucho cuidado. Es decir, como en esta película había esa nube extraña que impedía que saliera el sol y todo se congelaba para que los esbirros raros de Slack pudiesen vivir tranquilamente, significaba que Goku no podía reunir energía de la Tierra, pues todas las plantas y demás estaban desvividas. Y por eso fue directamente a buscar al sol, como la única esperanza. O sea, en vez de ser una conveniencia asquerosa, está tremendamente justificado e incluso puedo decir que me parece una idea genial. Seguramente puede ser el mejor uso de la Genkidama en todas las películas, de una forma lógica y de una forma original. ¿Cómo te puede cambiar la visión de una escena el saber un poquito del contexto? Que sí, seguramente tú ya lo sabías, querido suscriptor, yo sé que eres muy listo, pero a mí me pareció súper conveniente que de repente se fuera a buscar al sol, y oye, pues la verdad es que me apapearon los que estuvieron en el chat. Se volvió canon el meme de no te metas con un fan de Dragon Ball que ni siquiera se ha visto Dragon Ball. Lo siento chicos, ese fui yo. Pero aunque tuviese sentido y fuese una Genkidama bastante got, me parece aburrido que por tercera vez acaben con el enemigo con la misma técnica, cuando habían planteado sobre la mesa cosas como el Super Saiyan falso y el Kaioken fusionado con un Namekiano, o como lo quieras llamar, que hubiese dado un cierre bastante mejor a la película, y más teniendo en cuenta que acabarían con alguien similar a Piccolo Daimaku, ayudado por el propio hijo de Piccolo. Joder, otra vez, solo de pensarlo es cine. Pero bueno, con esta revisión de la Genkidama debo decir que es un final digno, muy esencial, quizás demasiado. O sea, Goku, no abuses de Genkidama y de Sol, no mames, que al pobre Slack lo borraste de la existencia multiversal, pero repito que bueno, más o menos está bien. Y como dije, la película fue claramente un pequeño promocional para el clímax de la saga de Freezel, y el que uno de los puntos principales de la película sea la raza namekiana, que es uno de los atractivos del arco de Namek, no es casualidad, y más si tenemos en cuenta las últimas palabras de Kaiosama. Pero pensar que ha sido capaz de derrotar a un super namekiano me hace pensar que Son Goku ya es un Super Saiyan. Esto, señoras y señores, es darle un cierre increíble y de absolutos genios. Y así fue la película de Slack, una que en un principio puede parecer una más del montón, pero que tras analizarla me doy cuenta de lo importante que debió ser en su época. No es la mejor en cuanto a calidad, pero aún así se cosecha entre las más taquilleras de la historia de Dragon Ball, y viendo todo el hype que tenía detrás en la historia del manga, no creo que sea para menos. Yo, si le tuviera que poner una nota dejando de lado el tema del Super Saiyan, sería seguramente un 7/25. Un ritmo bastante bueno, peleas bastante decentes, y aunque hubiese sido genial más relevancia de Piccolo y más historia de Slack, que habría alimentado mucho más el combate entre un Super Namekiano y un Super Saiyan, que creo habría sido el mayor atractivo de este, pero que lamentablemente no fue así. Pero como dije, aún con un final bastante extraño, para mí cumple bien. Incluso si la analizamos de manera separada de las demás, no tendría algunos de los problemas que mencionamos antes, sobre esbirros, genkidamas, relevancias de otros personajes. Y quizás es injusto, pero en estos análisis trato de ponerme en los zapatos de un japonés promedio en esa época que iba viendo cada 6 meses una película de Dragon Ball Z. Oye,
porque se me acortó la pichula. Y esta repetición de fórmulas constantes en las películas, desde luego que yo creo que debió afectar al disfrute de estas. Pero en definitiva, como dije, esta de nuevo me parece una película como Dios manda de Toei Animation, con sus fallos, pero que no sientes ni que el conflicto haya sido apresurado ni haya sido alargado, sino que tiene un buen ritmo y una película decente de Dragon Ball Z. Incluso debo resaltar que en lo visual aquí empezaría a mejorar, sobre todo en los diseños de personajes, con ese Goku musculoso y bien grandote, pero a su vez tremendamente carismático y reconocible, algo que llegó para quedarse, porque vaya si se ve increíble a partir de ahora. Así que poco más, Toei Animation, reyes del marketing, y ¿qué viene ahora, señoras y señores? Pues ahí se viene la película del hermano de Freezer, que para muchos puede ser el mejor villano de todas las películas. ¿Y será así para mí? Pues os aseguro que os voy a sorprender en la siguiente parte. Y a ver, yo os seré francos, a expensas de ver algunas de las películas que ni siquiera recuerdo, afirmo sin miedo a equivocarme que la película de Cooler tiene la peor trama de todas sin ninguna discusión. Servoco olvidando que existe Bio Broly. Porque sí, yo sé que las películas de Toei no tienen un guión ultra elaborado, ni siquiera el propio manga de Dragon Ball, pero es que en esta en serio lo digo que fue lo más aburrido que vi sin ninguna duda. La película dura 45 minutos en total, de la cual el conflicto real no llega hasta los últimos 15 minutos de película. ¿Y qué pasó en la otra media hora, os preguntaréis? Pues prácticamente nada, porque tenemos el mini conflicto inicial bastante normalito, y luego nos pasamos casi todo el rato con Goku noqueado por un solo ataque de Cooler, y teniendo a Gohan y Krillin debiendo de esconder su ki y huyendo durante toda la película, para que ellos puedan conseguir una semilla Senzu y recuperar a Goku para que se vapee a los enemigos de turno. Es decir, decidieron que la película sería una especie de escape y persecución como ocurrió al inicio de la saga de Namek, pero de nuevo, en vez de ser algo sumamente interesante, estando en territorio enemigo, con Vegeta de por medio, consiguiendo escapar por los pelos en varios momentos, con una tensión palpable en cada capítulo, con una trama sumamente interesante al necesitar las esferas del dragón para revivir a sus amigos y un largo etcétera. Algo que aquí fue algo mucho más aburrido, que pareció más una excusa para alargar la película porque no tenemos ni idea de qué hacer en esta. O sea, está cool que tengan que esconder su energía y escapar, pero desde luego la ejecución no fue buena para mí. Se siente un relleno absurdo en mitad de una película, y para cuando Goku ya se recupera quedan apenas 15 minutos y remontar esto está bastante complicado, y como dije, al menos para mí no lo logró. Inclusive esta película cumple con el cliché del villano llega a la Tierra, va a por Goku, pelean y este es papeado huyendo con el rabo entre las piernas. Fue sumamente simplista en todo, incluso en la parte principal. En la de Turles aún había lo del árbol del poder y una afectación clara a la Tierra. La de Slack, pues todo el tema del clan demonio y las batallas con los esbirros, que nada de todo esto eran la gran cosa, pero bueno, al menos eran algo. Pero es que aquí no hay nada. Cooler es el hermano de Freezer y realmente no consigue imponerse para nada similar a él, pues no le permitieron abusar de su poder contra nadie, ya que sí, en la película noquea a Goku, pero al final se recupera sin mayores consecuencias, y sí, noquea hasta 2 veces a Piccolo, pero tampoco se lo carga, así que ya me dirás tú. Cuando vimos a Freezer, él demostró que podía ser despiadado de manera simple con los namekianos, pero aquí, al no involucrar ni a la Tierra, ni a los guerreros Z, ni a nadie más que a los 4 enemigos Goku, Piccolo, Gohan y Krillin, prácticamente no ocurre nada para poder construir al villano. Yo que sé, que destruya ciudades, que lo veamos aniquilar personas en la Tierra, pero es que no hay nada de eso, y con una trama tan simplista, si no planteas buenas situaciones para hacer lucir a los protas y a los villanos, pues sinceramente estás perdido. Realmente parece un villano menor que no tiene casi repercusión su internada en la Tierra, lo que me lleva a hablar de sus esbirros, en esta película concretamente siendo como las fuerzas especiales Ginyu, pero siendo solamente 3 y con un 5% del carisma que tenían los originales. Debo decir que está medio gracioso el que tiene cabeza de prepucio, eso sí es verdad. Y luego está el primo de Zarbon, que su diseño es cool, utiliza una técnica de ki con cuchilla o algo así que también está bastante cool, que la usó antes
antes que Zamasu, por cierto, y tiene un medio combate con Piccolo que está bien. Pero aparece Cooler para acabarlo y ni tan así, porque luego al final de la película, cuando parece que vencieron a Cooler, vuelve este primo de Zarbon con un plot twist digno de los cines de Hollywood, para ser épicamente pulverizado por ese mismo Piccolo que debería estar en el otro barrio, porque repito, Cooler se lo culeó 2 veces. Cooler se lo culeó, qué gracioso, ¿no? Pero sí, vale, Servo, que hemos notado que la película no te convenció, pero Cooler es jodidamente cool, ¿no? Al final es cool. Pues sí, dejando la broma pitera, Cooler tiene todo el potencial para ser un villanazo, un diseño bastante bueno, una transformación extra a la de Freezer con un estilo sin comparación, de las mejores de todo Dragon Ball Z para mí, E incluso podemos decir que su combate está bastante bueno, pero como personaje no me convenció, o al menos eso pensé al inicio, pero luego sí que me convenció, y bueno, un pequeño quilombo que os explicaré el porqué. Obviamente las comparaciones son odiosas, y me parecería una falta de respeto compararlo con Freezer, pues es imposible que esté a su nivel un villano de película. Por mucho que sea su hermano y la comparación esté demasiado fácil, no lo voy a hacer, aunque bueno, míralos ahí, están bien lagartos los dos. Y la realidad es que tiene sus cositas interesantes, no me parece el magnum opus de nada, ni siquiera tiene una personalidad única ni nada que lo caracterice excesivamente, pero sí algunas pequeñas cositas que he encontrado. Veréis, al inicio de la película nos muestran cómo el mismo Cooler vio que la nave de Goku se escapaba del planeta Vegeta, diciendo de forma burlesca que no debían destruir la nave, pues eso fue algo que se buscó el propio Freezer, y que si ese fue su error, pagara las consecuencias por no cumplir bien su trabajo. Y no solo esto, el personaje nos deja claro que no viene a vengar a su hermanito a la Tierra, sino a demostrar que aparte de ser el más fuerte del universo, él no se parece a su hermano, que es más despiadado que él y que no tiene nada que ver con su persona. Pero al ver su desempeño y sus diálogos, al final me di cuenta que actuaba realmente muy similar a él. Es decir, menciona que él no es como Freezer, pero a su vez cuando Goku se esconde, en vez de destruir la Tierra y acabar con él rápidamente, no lo hace por puro orgullo. Su orgullo le impide hacer eso, justamente como le ocurrió a Freezer. Hasta el punto que cuando se ve superado, pues ahí sí que decide destruir la Tierra, justamente como le ocurrió a Freezer en Namek. Es decir, pese a que él nos dijera que era distinto, sus acciones lo definían como un Freezer 2.0. Y mi primera reacción, la verdad, fue decir, pues nos han colado un Freezer Shiny que es una copia burda del original, y que solamente porque se ve fachero en su transformación, que si no sería un completo bodrio. Pero eso es lo interesante, pues cuando pierde contra Goku, él mismo lo reconoce que es igual a Freezer pese a que quisiera negarlo, siendo que desde el inicio de la película lo que acabó con él fue su mismo orgullo, porque si en ese entonces hubiese destruido la nave de Goku, nada de esto hubiese ocurrido y él jamás hubiese perdido. Al final, Cooler, aquel tan diferente a Freezer, acabó igual que su hermano, víctima de su propio orgullo. Efectivamente, gente, esto es cine. No es nada ultra elaborado, apenas son, qué sé yo, 4 diálogos en toda la película, pero se puede intuir hacia dónde querían llevar al personaje y oye, me gusta, está cool. Bueno, sí, la bromita esta, al escribir el guión me la tendría que haber pensado mejor, lo reconozco. Y bueno, sí, realmente solo el concepto y el diseño te hacen creer que este personaje encajaría fácilmente en la historia original, y puedo entender el por qué muchos lo quieren como un personaje canon, pues sin hacer nada realmente remarcable, ya solo con su presencia dejó una huella en la franquicia que le llevaron a tener una secuela. Ahora sí, lo más importante, ¿cómo fueron los puteazos, Servo? ¿Cómo fue la batalla final? Y sobre todo, ¿cómo fue la escena del pajarito y el Super Saiyan, Servo? ¿Qué te pareció todo eso? Pues a eso vamos. La peor decisión de la película, como dije anteriormente, fue, cómo no, dejar que el combate de Goku y Cooler se tuviera que resolver en los últimos 10 minutos de película, porque de lejos es lo mejor de toda esta y es una lástima que fuese tan cortita. La pelea en general es un deleite visual, tiene un par de golpes de Cooler espectaculares, me animaría a decir de los mejores de toda la franquicia, un puñetazo increíble en el lago haciendo que todo el
agua salga chorros de la potencia, otro contra la tierra que lo pulveriza y destruye medio paisaje, y sobre todo mi absoluto favorito donde Cooler atraviesa al Kamehameha de Goku y le mete tremendo puteazo en la cara, una coreografía que me recordó a la de Goku vs Kefla jugando con las ondas de energía y metiéndole tremendo Kamehameha en la boca, pero aquí aún más denigrante al entrar justamente dentro de ese Kamehameha. Nada gente, esto sí que es una maravilla de los 90, sumado por supuesto a lo mejor que creo que tiene la pelea, que son las escenas de Goku Kaioken versus Cooler forma final, que deberían mostrarse en un museo del cómo demostrar la superioridad de un villano, con unos planos acercándose a la cámara brutales, con Goku moviéndose por todo el campo de visión mientras nosotros solo vemos a Cooler, quieto, estático y partiéndole la cara en todo momento. Qué decir, esto sí que fue otra maravilla. Y la pelea en sí, como os he mostrado, tiene muy buenos momentos, pero lástima, repito, que por una estructura demasiado simplista y aburrida, dejándose lo mejor para el final, no pudimos ver brillar a Goku y Cooler en un combate que pintaba para ser increíble y brutalmente largo, pero que no lo dejaron ser del todo. Apenas son unos pequeños intercambios de golpes. Incluso otro detalle que habría estado bien añadir para alargar el combate y darle hype a este, enalteciendo en el proceso al personaje de Cooler, es que este pasara por su forma de 100% de poder, al igual que hizo Freezer en Namek, y al Goku superarlo poco a poco con su Kaioken, entonces ahí sí que apareciera su forma final, pues la gran gracia de Freezer era sacarse transformaciones cada 5 minutos para generar ese muro insuperable, algo que no ocurre tanto con Cooler al aparecer ya en la misma forma final que Freezer, que se supone incluso que esa era la idea original tal y como apunta Indominus Freezer en su vídeo, pero que seguramente debieron descartar por yo que sé, para mostrarnos a Goku en una cueva por 20 minutos, maldita sea. Y lo que todos estáis esperando, la transformación del Super Saiyan de la película, un hecho que es importante no solamente en esta, sino porque en la línea cronológica esta pocha que hicieron, esta fue en teoría la primera vez donde Goku se transformó en Super Saiyan, de ahí que haya tantas similitudes con su transformación en Namek, quitando el pequeñísimo detalle que cambiaron a Krillin por un pájaro. Sí, está como raro la verdad, pero la escena tiene eso aquel. Primero que todo, Goku se ve completamente hermoso, posiblemente es el Goku más hermoso de toda la historia, Mira el tamaño de esos pectorales, si parecen rotondas, macho. Pero en sí creo que a la secuencia le falta bastante fuerza. Entiendo que no se dejara la vida, es una transformación de película al fin y al cabo, pero sí que yo al menos esperaba algo mejor. La transformación en Namek es fabulosa, esos rayos, esos ojos poco a poco tornándose color azul, el pelo erizado, es que me eriza la piel a mí completamente cada vez que lo pienso. Mientras que esta, pues bueno, me eriza el nepe por otros motivos. ¡Mira estos pectorales! Ahora bien, el pajarito, Goku le da su ki y lo revive, algo que parece una mamada y posiblemente lo es, pero que también es bastante interesante. En la película algo que hacen un poquito de énfasis es en la naturaleza y los animales. Las fuerzas especiales esas de Hacendado no hacen prácticamente nada en el largometraje, pero sí que destruyen bastante del paisaje para encontrar a Goku, destruyendo a su paso un montón de naturaleza, incluyendo a animalitos y sus hogares. Entonces podemos interpretar cómo Goku aquí alega a su rabia al destruir un planeta y unos seres vivos que no tienen ninguna culpa de la destrucción masiva de tipos como Cooler y Freezer. Goku aquí defiende a todos aquellos que no lo pueden hacer, enfrentando a una raza que destruye todo a su paso sin compasión. Y esa es la furia que nace en el Super Saiyan y que representa en esta película, el amor de Goku por sus amigos, la naturaleza y el planeta en donde vive. Y la verdad está bueno el momento y sé que mucha gente la reconoce como la mejor secuencia de incluso Dragon Ball Z, y para mí ni de lejos, pero podría haberlo sido si, como dije, le hubiesen dado una mejor presentación y sobre todo si le hubiesen dado más importancia al concepto del amor de Goku hacia su tierra, al menos en esta película, ya que sí, todos sabemos que Goku es buena onda y querría salvar a los animales y su propio planeta, pero trabájamelo en la película, haznos énfasis en esto, muéstranos una relación de Goku con los animales más elaboradas, así como se hizo en un capítulo de relleno con los huevos de dragón, así como la tiene Gohan y el dragoncito, o algo más interesante. Pero no, mejor estar toda la película escondidos, perdiendo el tiempo y haciendo terriblemente tedioso el ritmo de toda esta. Aunque bueno, como punto final debo decir que me gustó ese choque final de Goku y Cooler. Todo fan de Dragon Ball disfruta un choque de bolas de ki con baño final en el sol. Ay, qué bien sienta acabar con los villanos así, de verdad.
Y bueno, así fue la película de Cooler, la que para muchos fue el inicio de la época dorada de películas, pero que para mí no me lo pareció tanto, ¿eh? Tenía un potencial enorme, pero que no acabó fructificando para mí por culpa de un guión bastante vago. Yo si lo tuviera que poner una nota sería un 6,75. Tiene un buen villano y una buena parte final, pero como dije le afectó demasiado el resto de película, extremadamente plana y sin sustancia. Con seguramente el Goku más hermoso de toda la historia y con algo que me olvidé mencionar, pero de esta película salió el meme de ¡A la verga, qué tetotas! Y eso, gente, eso siempre se agradece. ¿Y qué ven ahora, señoras y señores? Pues ahí se viene la película del Cooler metalero, que para muchos es una absoluta bazofia, una afirmación con la que sorprendentemente no estoy de acuerdo, y eso será algo que veremos en la siguiente parte. Y vale, de inicio deberéis pensar, ¿por qué pelotillas Servo, que estuvo todo el vídeo pasado tirándole piedras a la película de Cooler, y viene hoy el cara de rana a decir que la de Metal Cooler es en realidad una muy buena? Pues sin querer hacer una comparación directa, hay varias cosas que en mi opinión hizo muchísimo mejor. Para empezar, es obvio que esta película tiene un guión muy simple, extremadamente simple. Sobre la mesa parecería igual que la de Cooler. En vez de llegar los villanos, pues fueron los mismos guerreros Z los que llegaron al planeta de turno, y de ahí, como buena película de Dragon Ball, se empieza a solucionar el conflicto. Y cuando digo solucionar el conflicto, pues me refiero a puros puñetazos en la tráquea. Aquí no hay tonterías, nada de perder el tiempo buscando a los enemigos, nada de rellenos absurdos y absolutamente nada que pueda ralentizar la trama de la película, puesto que desde el minuto 10 hasta el final hay puro combate constantemente. Es súper simple como en la anterior de Cooler, pero aquí ni hay pausas ni pérdidas de tiempo y desde el inicio estamos enfrentando al villano y sus secuaces. Y ya está. ¿Que tendría que ser más elaborada? Pues sí, pero esto es Dragon Ball. Yo quiero acción, quiero combates y creo que todos pedimos lo mismo. No porque no pueda disfrutar de otras cosas, sino porque a Toei no se le acaba de dar bien construir una buena narrativa en las películas, al menos en este punto. Y aquí se enfocaron en lo que sí que saben hacer, en que Goku y los demás les peguen puñetazos en el hígado a sus enemigos. ¡Punto! Por esto, en comparación a las otras películas, esta es la que más acción tiene y de lejos, y solo por este pequeño detalle a mí ya le suman muchos puntos. Incluso que todo transcurra en Namek ya se percibe como algo un tanto distinto. Yo estaba cansado ya de ver los paisajes pochos de la Tierra, dame algo de variedad, por favor. Además, la estructura es simple, pero ya presenta elementos más interesantes que en la mayoría de los otros films. Aquí se presenta el concepto del Big Gege Star. ¿Gege? ¿O no? Para, Jujutsu Kaisen, no controles mi mente. Tu momento ya pasó. Vas a caer, Gege. Vas a caer. Que sí, reconozco que la estrella esta de Gege es una mamada inventada usada como excusa para que Cooler pueda volver con una razón lógica entre comillas, pero al menos es un concepto bastante original y curioso. En los 90 estaba bastante de moda este concepto de la tecnología tomando propia iniciativa, propagándose y haciéndose cada vez más fuerte al tragarse todo en el universo. Y que este bicho se una a Cooler, pues a mí me parece una buena idea, causando la tan temida por aquella época revolución de los robots. Madre mía, si esta gente vieran ahora que el avance tecnológico del cual tanto temían era para que ahora la IA haga redacciones de castellano a adolescentes de 12 años adictos al Fortnite y a los chetos, pues madre mía, Terminator no estaría orgulloso de nosotros, desde luego. Pero bueno, como decía, todo esto es simple, pero ya es algo que se plantea aparte de que el villano destruya todo, pues porque es el villano y porque destruye cosas. Y además, para los que no les guste esta explicación para el regreso de Cooler, me voy a cagar aquí encima, porque si aceptamos que Freezer regresó como Mecha Freezer después de acabar destrozado en Namek, yo compro que llegara este bicho tecnológico, se fusionara con Cooler y regresara, porque no hay nada que Freezer pueda hacer que su hermano no, porque al final él es el más cool de Cooler.
Ya lo sé, estas bromas son una mierda, pero no sé qué poner en el guión. Dejadme en paz. Como la película en sí es simple, hablemos de un tema que, como sabéis, a mí me pone bastante nervioso en las películas, que son los esbirros. En esta, al ser un ente tecnológico, no hay esbirros como tal, sino robots extremadamente básicos que solo sirven como sacos de boxeo. Y la verdad es que, pese a ser extremadamente planos incluso en su diseño, y tampoco teniendo ningún diálogo por motivos evidentes, aún así creo que cumplen decentemente bien, ¿eh? Es decir, al menos los guerreros Z que estaban allí pudieron pelear. Incluso está el tema de deber concentrar todo su poder para poder romper su armadura, que es algo súper simple, pero que creo que quedó bien. Además, como una demostración de lo que debería hacer Goku en el combate con Metal Cooler, y ya simplemente por eso creo que funcionan mejor que muchos otros esbirros de las otras películas. Me hubiese gustado algo así como unos mini coolers a los Cell Juniors, pero bueno, ideas mías locas que no tiene que cambiar Toei 30 años después. Y bueno, participaron Gohan, Krillin y Piccolo, porque como dije, los otros no estaban en Namek, pero ojito porque por la cara se trajeron a Roshi, a Yajirobe y, escuchadme bien, al putísimo Oolong. Oolong llegando a Namek de la nada diciendo: a ver, ¿qué hago yo aquí? O sea, se dejan a Yamcha y Tenshinhan tomándose una sopita calentita, pero se trajeron a Oolong. Madre mía, grande Toei Animation, dándole la relevancia que no le dieron en Z. Obviamente esto fue enfocado a los memes, a que hagan reír de vez en cuando entre tanta pelea, y la verdad es que creo que funcionó bastante bien. Dieron bastante juego, como cuando pareció que Roshi se papeó un robot épicamente para ver luego cómo se lo llevaban en un saco de Papá Noel. Grande Roshi, qué grande. Vale, hecho todos los preliminares, hablemos de Metal Cooler, quien muchos podréis pensar que es Cooler, pero no es Cooler, es Metal Cooler, porque es cool, pero además es metal. No hablemos tanto de su origen, ya que eso se exploró en su primera película, sino del por qué creo que funciona, y a su vez también tiene algunos problemillas, obviamente. Creo que al haber sido introducido en la otra película y haberle dado ya su pequeña construcción en esta, enfocarse solamente a que sea el villano me parece correcto. ¿Podrían haber hecho algo mejor? Pues sin duda, pero creo que funciona. Ahora sí se entiende que Cooler odie tanto a Goku, pues lo convirtió en un refrigerador de metal, y sobre todo porque su intención era chuparle la energía con Gege. Bueno, está raro, pero así es la película, no me culpéis. Ahora, algo que sí que me chirrió y bastante fue cómo lucía Metal Cooler durante toda esta película. O sea, no el diseño como tal, que este me gusta mucho más que el Cooler base, sino en el cómo se muestra en varias escenas de la película. Algo que noté exagerado era que estaba sumamente sobrecargado, que al mirarlo veía un montón de trazos, de líneas, y que no dejaban ver bien el tan buen diseño que para mí tenía Metal Cooler, porque mucha gente se quejaba de Cell, la pesadilla de los animadores, pero señoras y señores, esto sí que debía ser una absoluta pesadilla para cualquier animador que deseara abrazar a sus hijos al menos una vez a la semana. Se empeñaron en que para hacer un efecto brillante en su cuerpo trazaran 2 millones de líneas por todo su cuerpo, cosa totalmente innecesaria, que en parte podría ser incluso que afectara a la producción. O sea, mantener esas líneas constantemente debía ser infumable, y sobre todo, y más importante, es que ni siquiera luce bien. Y mejor aún, os lo voy a demostrar, atentos gente. He cogido un frame aleatorio de Metal Cooler, y sí, se ve muy bien, pero como dije, para mí está sobrecargado de líneas, por lo que yo con Photoshop eliminé todas esas líneas que buscaban hacer un efecto brillante, y voilà, el resultado es este, y creo que es mucho más fino, mucho más limpio y nítido para la vista, porque de la otra manera era muy recargado a simple vista. Incluso os voy a decir que al final, cuando se muestran al ejército de Metal Coolers, en vez de con líneas, pues muestran el dicho brillo con un color blanco, y aunque creo que se sigue viendo demasiado saturado, aún así creo que queda mucho mejor. ¡Muerte a las líneas innecesarias! ¡Viva los diseños simples y orgánicos! Y esto me lleva a hablar de uno de los puntos, si no el punto más criticado de la película, que es su animación.
Y sí, no lo voy a negar, tiene problemas bastante graves. Creo que algo que no se había visto en todas las demás hasta la fecha, es decir, una mala animación, empezó a pasar factura en la de Cooler, en alguna secuencia y sobre todo en esta de Metal Cooler. Sobre todo destacaría escenas del Goku Kaioken vs Metal Cooler o del Goku Super Saiyan vs Metal Cooler, donde destacan una animación extremadamente lenta, donde se le ven las costuras a la animación con un dibujo totalmente horrendo. Y es que al verse la secuencia tan pero tan lenta, es imposible no ver las caras horribles de Goku y de Metal Cooler y darte ganas de subirla a Twitter y reírte de ellos. Obviamente sé que hay que diferenciar animación del dibujo, pero en estas secuencias van de la mano. Y sí, hay varias escenas en la película como estas, no lo negaré. Y sé que esto es una producción más grande que capítulos de Z y un producto de Dragon Ball necesitaría más calidad, estoy completamente de acuerdo. Pero sinceramente no sentí que fuese algo tan pero que tan exagerado. Hay algunas secuencias, como dije, 2, 3, incluso 4 quizás, pero no vi nada que no pueda ver en la misión estándar de Z, donde hay muchas cosas peores que esta. Y teniendo el nivel de producción enfermizo de películas cada 6 meses en aquella época como esta, entiendo que tarde o temprano se tendría que notar algo, pero igual en serio que para mí no es para tanto, o al menos no fue algo que me entorpeciera el disfrute exageradamente. Repito, hay algunas escenas que se ve clarísimo y da ganas de reírte de ello, pero en general en la película eso no pasa demasiado. En serio que estas escenas malas son la excepción y en términos globales se vio bastante bien, lo digo en serio, o sea, dejémonos de creer las cosas que dicen por ahí y aprendamos a valorarlo nosotros mismos, porque en serio que si la revéis está muy épica justamente por la animación y por el combate. Y hablando de este último, creo que tiene muchas cosas positivas y alguna que otra bastante rara, ya que de la absoluta nada Goku usa el Shunkanido y aquí ya me rompió absolutamente toda la línea cronológica que hicimos al inicio. Joder, me duele la cabeza. Pero a ver, ¿no era que en esta línea temporal venció a Freezer sin el Super Saiyan y entonces no acabó yendo a Yadrat? ¿O acaso Namek explotó y sin el Super Saiyan llegó a Yadrat para luego irse a la Tierra? Pero eso no tiene tampoco sentido porque en la anterior película él no usó el Shunkanido, y si lo pudiese usar, ¿por qué no se vinieron con el Shunkanido en vez de coger una nave para llegar a Namek? Bueno, digamos que por el camino se pararon a comprar a un Oxo de Yadrat y le hicieron un 2x1. Te compras un pan y te enseñamos una técnica. Pero el problema es que no nos frenamos ahí, pues Cooler de la nada también la usa. ¿Pero qué cojones está pasando? ¿Se encontraron en la cola del Super? ¿O qué pasó aquí? Bueno, podemos justificar que en esta línea temporal el Shunkanido se aprende de otra manera, pero bueno, todo esto fue un error que ni siquiera tuvieron en cuenta. Pero oye, hasta de los errores se aprende, porque su mayor defecto se convirtió en su mayor virtud. Bueno, en realidad no es tan así, pero estuvo bueno el combate y las secuencias del Shunkanido. Y eso me lleva a Vegeta, porque, por favor, editor, ¡un aplauso para Vegeta! ¡Guapo! ¡Daría otro hijo! ¡Hazme la princesa de los Saiyajins! Porque esta es la sexta película de Z y apenas hace su primera aparición, señoras y señores. Lo que le costó a Toei sacar a este tipo, aunque tuvieron muchísimas oportunidades. Aunque bueno, se lo perdono a Toei Animation, porque su primera intervención es oro puro. Joder, tantas películas esperando a su aparición y valió cada maldito segundo. Aparte de este disrespect, sinceramente es demasiado épico ver a Goku y Vegeta pelear a la par en Super Saiyan. Creo que no pasó algo así canónico hasta la saga de Buu. Un deleite para todo fan tanto en lo visual como en acción, puesto que el ataque que hacen para vencer a Metal Cooler me encanta. Ambos a máxima potencia tal y como hicieron Piccolo y los demás. Una forma distinta de vencer a un enemigo que es muy básico, pero es bastante original y sobre todo épico. Y que luego de esto aparecieran un total ejército de Metal Coolers es un punto sumamente genial. Es pura desesperación porque apenas vencieron a uno. Entonces, ¿qué harán con un ejército?
una fantástica idea, pero que por alguna razón no aprovechan. O sea, soy consciente de que no iban a ganarles, pero me hubiese gustado ver un poco de ese combate, algo de resistencia por parte de Goku y Vegeta enfrentando a unos tipos que realmente no podrán vencer. ¿Cómo afrontarían un combate así? Pero lamentablemente lo esquipean épicamente y los llevan a la nave. Una pena total, pero que seguramente va en la línea de la loca producción que tenían en esa época, que seguramente esta película se vio recortada en varios aspectos y este seguro que debió ser uno de ellos. Y hablando de esto, pues lo peor de toda la película para mí es el cómo se llega a dar el clímax final, porque Cooler agarró a los dos Saiyans para absorberles la energía con su Gege estrella aniquiladora de personajes importantes de Jujutsu Kaisen, pero tras poder construir ejércitos enteros de Metal Cooler se da cuenta que no puede absorber toda la energía de dos Super Saiyans y por eso empieza a explotar su nave. ¿En serio? ¿En serio eres capaz de construir y no, de crear centenares de guerreros más fuertes que un Super Saiyan, pero no puedes absorber la energía de uno de estos? ¿Pero qué me estás contando? Vaya chorrada y vaya tontería para darles la oportunidad de ganar a los protagonistas, que seguramente en el conflicto final quisieron hacerlo más elaborado, pero se vio recortado por el guión y no salió con esta mamada. Pero bueno, al final son liberados, enfrentan al Cooler metálico con cables y lo destruyen de un golpe en su núcleo. Algo que he escuchado que está bastante criticado por la gente, pero que yo al menos creo que tiene más o menos sentido, pues debía ser alguien vulnerable, si no, no mandaría todas esas copias Cooler anteriormente y hubiese peleado su cuerpo real. Además que Vegeta fue clave para ganar al conseguir liberar a Goku, que ya había perdido en ese entonces, ganándolo con un ataque distinto a la Genkidama o al Kameha y a sus otras variantes, sí, esenciales. Por lo que bueno, tuvo una buena participación Vegeta y al final fue una resolución diferente a las otras, y eso para mí pues ya está bastante bien. Y así fue la película de Metal Cooler, una extremadamente criticada por el fandom, pero que al menos a mí me gustó bastante. Tiene problemas claros de producción y de algunos diseños, pero en ideas y estructuras es de las más simples, pero también de las más satisfactorias. Pura acción, puras peleas, participación decente de los personajes secundarios, con combates entretenidos que reflejaban el combate final de Metal Cooler, e incluso los chistes dieron gracia. Pudimos ver a un Vegeta bastante top y en general fue bastante decente. Tiene algunos detalles que se escapan, obviamente, ya no solo en animación, en técnicas, en guión, sino que incluso podrían haber construido algo más con el Gege o con el propio Metal Cooler, con los esbirros y todo eso, pero como dije, si a Toei no se le daba bien enfocarse en la narrativa, que se enfocase en los puñetazos, y aquí lo hizo y para mí quedó bastante épico, Yo si le tuviera que poner una nota sería un 7,5 seguramente, de las que más he disfrutado hasta la fecha. Buen ritmo, buen final y bastante buena película de solo 45 minutos, sorprendente. Incluso esta fue la primera vez donde vimos a Dende como Kamisama, es que era una adelantada a su tiempo, señores, veneren a esta obra maestra. Y os preguntaréis qué viene ahora, Pues una película que se conoce más por el meme de las pelotas de Goku que por su propio villano, así que veremos qué sorpresas me esperan en la siguiente parte con la película del Androide 13. Y la verdad, como suele ser habitual, el guión de la película es a lo mínimo bastante vago. Unos villanos aparecen de la nada a por Goku, nada que no hayamos visto antes, y mejor aún es justamente lo que vimos en la saga de Cell, donde unos androides aparecen en la Tierra masacrando ciudades en busca de Goku, que justamente es lo que ocurre aquí. Unos androides aparecen en la Tierra masacrando ciudades en busca de Goku. Está clarísima la inspiración, o quizás podríamos decirle amplificación, de lo que vimos en la saga de Cell, puesto que literalmente son otros androides creados por el ordenador del Dr. Gero con el objetivo de igual manera de derrotar a Goku. Y esto tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. El concepto de los androides es uno brutal para el mundo de Dragon Ball y que a mí personalmente me encanta. En aquella época infrautilizados, y motivo por el cual los trajeron de regreso con la película de Super Hero, porque repito, es algo sumamente enriquecedor que solo fue pieza principal de un arco de la historia.
A esto me refiero a que está genial ver la incursión de los androides en la ciudad. Al no poder sentir el ki de estos, son unos enemigos extremadamente peligrosos, pues no los puedes sentir hasta que te han clavado una bola de energía en el recto anal. Además, hablando ahora de los secundarios, es decir, del androide 14 y el androide 15, su uso es interesante, pues no son como tales birros genéricos del villano de turno, sino más bien propios androides del Dr. Gero que no se sienten como personajes de relleno. Y me explico. En la serie original teníamos a los androides 19 y 20 que casi nadie recuerda. Supongo que gran parte fue porque eran más feos que pegarle a una abuela con fibromialgia. Pero sobre todo y más importantes existieron los androides 17, 18 y 16. Por supuesto, el más poderoso siempre fue 16, pero de igual forma tú siempre sentías que cuando enfrentaban a 17 o 18 era un combate capital, que podía decantar el arco hacia un lado o hacia el otro. Realmente ellos eran los máximos enemigos a vencer, y por eso creo que en esta película funcionan bien como enemigos secundarios. Puesto que sí, el androide 13 es realmente el enemigo a vencer, pero el androide 14 y 15 también son bastante poderosos y son enemigos principales sacados del propio Dr. Gero. No digo que sean mejores que los 17 y 18 originales, por supuesto que no, pero lo digo para resaltar que al menos funcionan bien como enemigos en la película, a diferencia de la mayoría de esbirros feos, gordos, viejos y amorfos de casi todas las películas, como el primo ese feo de Dodoria que joder era un bicho insufrible y asqueroso, como prácticamente todos los que aparecen en la película, que son simplemente guerreros de relleno, y al menos estos dos no se sintieron así. Creo que todos ellos están bien a nivel de diseño. 13 está bastante bueno, anulo rima y anulo homo. 14 sí me parece bastante genérico, pero bueno, pasable. Y 15, este sí es sumamente original y mi favorito, Lo que hablando de esto, pues un punto criticable para mí es que estos tienen escasa personalidad en toda la película. Prácticamente no tienen diálogos y las comparaciones, como siempre, son odiosas. Pero tú realmente sentías que los androides 16, 17 y 18, pese a ser androides, tenían una manera de pensar concreta y una actitud diferenciada de los demás, no solamente teniendo como objetivo aniquilar a Goku, sino que cada uno tenía sus motivaciones y su forma de ser. Aquí, sin embargo, no existe eso, o no en demasiada medida. Y bueno, sé que estos son de película y no debo de compararlos, pero si son exactamente el mismo concepto que en el manga original, pues la comparación al menos yo creo que se debe de hacer. No pedía androides ultra profundos, sino algo más interesantes. Aunque bueno, estoy mintiendo un poquito, porque el único salvable en ese aspecto fue el androide 15. Ese debo reconocer que es el MVP. No a base de diálogos porque básicamente casi no tiene, pero sí por sus acciones, El tipo es como mi tío, bajito, alcohólico y calvo. Bueno, según Chaos este no sería calvo porque tiene ahí... Bueno, no sé exactamente qué se supone que es eso que tiene en la cabeza, pero bueno, que hasta su cabeza me da gracia, yo qué sé. Y si hablamos de los androides, debemos hablar de quiénes los debían de enfrentar, lo que me lleva a hablar del título, es decir, los 3 Super Saiyans, que se tendría que llamar los 3 super retrasados, porque se la pasan prácticamente toda la película recibiendo puteazos de los androides, usando únicamente su forma base, y no es hasta el minuto 30 de la película que se transforman, y teniendo en cuenta que dura 45 minutos, significa que estuvieron recibiendo puñetazos durante media hora totalmente gratis, recibiendo daño porque sí. Yo entiendo que peleen un poquitín en estado base, pero cuando te han metido 4 derechazos por el culo que ya te empieza a escocer, pues transfórmate, güey. Pero transfórmate, güey. Que te está empezando a sangrar el páncreas, güey. Pero, ¿qué estás haciendo, güey? Vegeta es al único que puedo perdonar medianamente, porque se une bastante tarde a la fiesta y con la entrada más épica de la historia de las películas. Joder, póngame música de Linkin Park. Me da gracia que hasta Goku se sorprende de la entrada, Seguro que pensaba, pero Vegeta, que estás en las películas, vas a ser papeado, deja de reírte. Pero el tema este de no transformarse es ya absurdo en Goku, pero mucho más en el personaje de Trunks, la peor caracterización de personaje que he visto en todas las películas. Es que es completamente absurdo.
el Trunks del futuro, aquel conocido por ser tremendo precoz, que a la mínima saltaba a la yugular del enemigo, porque nunca quería dar posibilidad a que se arruinara el mundo tal y como le ocurrió en su futuro futurísimo. Acabó con Freezer, con Android 17, con Android 18 y Cell de formas sumamente rápidas, no les dejó ni una pequeña chance, los vio, se transformó y se los papeó. ¡Punto! Pero que en esta película se pase casi 30 minutos peleando en estado base como subnormal, es que a mí me parece extremadamente malo, en serio. Teniendo a los 3 Super Saiyans que ponen en el mismísimo título de la película como sacos de boxeo porque sí, porque necesitamos que se alargue la película a 45 minutos y no somos capaces de establecer un buen combate si no se hace así. A mi modo de ver, esto es lo más insufrible de toda esta película, con lo fácil que habría sido que se transformaran al inicio del combate y tener a 3 brutales Super Saiyans peleando contra los androides de forma empatada y épica, y buscar así un método para derrotarlos, tal y como hicieron en la película de Metal Cooler, por ejemplo, que también se estaban enfrentando a un androide, o a un metal, o bueno, llámalo como quieras, que no fue nada súper elaborado, simplemente concentraron su energía y derribaron a Metal Cooler. Pero ¿por qué no hacer algo así también? Porque vaya, qué sorpresa, una vez transformados se los pueden papear fácilmente. Vaya, vaya, ¿quién me lo iba a decir a mí? Entiendo que quisieran dejar el hype de los 3 Super Saiyans y alimentarlo durante toda la pelea, pero se me hace muy absurdo que, aunque yo sé que esto es una película, yo, repito, yo no puedo evitar ponerme nervioso. Pero bueno, digamos que las secuencias donde los vencen están épicas y oye, personajes secundarios que no son Goku están venciendo a villanos en teoría principales. Eso ya es un avance y ya solamente por eso les doy un punto. Y todo esto me lleva al combate final y al androide principal de la película, el androide 13. ¿Y qué tal si os digo que lo más interesante de él son sus teorías? Se ha debatido que este podría ser el aspecto original del fucking Dr. Gero, y oye, qué cool sería eso si fuese canon, ¿no? Entonces entendería cómo este tuvo de esposa a la pibonaco del androide 21. Que menudo viejo verde, por cierto, ni una sola androide hizo fea, pero luego existe el androide 19 todo imbécil y con cara de horchata. Y la otra también es una teoría, pero ojito que es oficial, puesto que en el juego Dragon Ball Xenoverse 2, Cell menciona que el androide 13 podría ser un prototipo de él mismo, porque al vencer al androide 14 y al androide 15, estos se unen a su cuerpo, fusionándose con ellos y adquiriendo muchísimo poder, algo así como hizo Cell con los androides, una cosa que a mí al menos me ha dejado flipado. No se dice en la película y habría estado genial que se hiciera, ¿no? Pero a mí, como fan de estas tonterías, me hace esbozar una sonrisa pensar que este fue el Cell imperfecto antes del Cell imperfecto real. Que era el otro, digo, o sea, el verde, ¿no? El que tiene cara de cucarachota. Hablando de este bicho, pues quería hablaros de su cambio en la forma conocida como Super Android 13, porque está como rara, ¿no? La verdad es pura esencia. No digo que no se vea bien, pero se ve como medio curseada, ¿no? ¿Cómo pasamos de un señor con gorra, mamado, guapote, a un bicho de 2 metros totalmente esencial, de color azul y con venas marcadas como si fuesen tuberías de agua? Es que la verdad es que me sorprendió este cambio de diseño, pues parece algo muy distinto a un androide. Parece un demonio Super Saiyan o algo así. Me dices que es el Super Saiyan 17 de Goku en un fan manga todo pedorro y yo voy, en serio que me lo creo, Me dijeron en el chat del directo que obtiene ese color azul porque es la fusión de colores con el androide de morado y el otro gris, y que por eso coge ese color, lo cual puede tener sentido, pero luego le dieron color naranja al pelo porque es esencia, y ojos amarillos porque esencia también. Repito, no es que me disguste, pero no parece un androide. Y lo que me parece aún peor es que, por desgracia, después de transformarse no tiene ni un diálogo. Anteriormente no era más que Goku, te voy a vencer, o oh, ¿qué pasa, Goku? No me aguantas el ritmo. Pero es que luego de transformarse, absolutamente nada. Pasó de ser un villano genérico a un villano aún más genérico. Un punto creo que negativo. A menos que alguien me diga, Servo, no estoy de acuerdo porque es la pura representación de la ambición del Dr. Gero. Una máquina perfecta de destrucción hacia Goku, hasta tal punto que no obtuvo ni la capacidad de hablar, porque solo piensa en destruir todo lo que se encuentra con el objetivo de alcanzar su
máxima venganza. Y bueno, no sé si fue con esa intención, pero se siente una amenaza completamente real, algo que pocos villanos han conseguido y por eso ya le doy un punto. Arrasa con todos los guerreros Z que están ahí, y no los golpea un poco, no, sino que los destroza. Ni Turles, ni Slack, ni Cooler, ni Metal Cooler. Este es el primer villano que los destruye a todos completamente, algo que se iría repitiendo en posteriores películas, incluyendo aquí por supuesto a los 3 Super Saiyans, pues los noquea y barre el piso con ellos completamente, y eso genera un aire de suspense ante un villano que realmente impone, y eso es algo a remarcar. Incluso tenemos esa famosa escena donde el androide 13 acaba con el linaje de la familia Son Goku. Incluso hay un frame totalmente oficial donde se ve cómo se parten los huevos. ¡Qué detalle más cool! Así que nada, lo siento Goten, pero en esta línea temporal tú nunca naciste. Y entonces, fruto de esta aniquilación total, surgieron 2 diálogos muy interesantes que yo quiero mencionar. El primero es bastante raro, pues de la nada Vegeta despertó el legendario orgullo Homo Saiyajin, diciendo: ¡Kakaroto me pertenece! ¡No te atrevas a tocarle! Mierda, creo que Goku y Vegeta todo este tiempo, en vez de entrenar en la habitación del tiempo, entrenaron en el dormitorio de Bulma, ¿eh? Y segundo, Trunks dice algo todavía más interesante: dentro de 20 años no existirás en la Tierra, por eso sé que Son Goku te derrotará aquí y ahora. ¡Joder, esto sí que es cine! Viendo cómo todos mantienen sus esperanzas en Goku pese a la situación, algo que se permite al mostrarnos esa brutalidad del androide 13, algo que no se había mostrado con tanta claridad en las demás y que permiten que estos diálogos no se sientan vacíos, sino que se sientan unas interacciones geniales. Por lo que al no poder vencer al androide, Goku decidió hacer lo que llevaba 2 películas aguantando y que tanto a él como a Toei ya les estaba dando toque, es decir, cargar una Genkidama, aunque esta es bastante curiosota, ¿eh? Al estar cargándola, de repente Goku se transforma en Super Saiyan y en teoría no podría tirarla así, tal y como afirma Krillin, ya que al no tener el corazón puro en su forma Super Saiyan no podría controlar ni mucho menos lanzar la Genkidama, por lo que este decide absorberla al estilo de Goku del torneo del poder de Dragon Ball Super, y el androide 13 se desintegra al estar cerca de él, siendo como una fusión con el núcleo de la Genkidama, pero no absorbiendo todo su poder, sino que como que literalmente haciéndose uno con la energía, consiguiendo atravesarlo con toda su pura esencia y desintegrarlo por completo. ¿Y qué mamada fue esta? Pues ojito, porque quizás no es tanto mamada. Está curioso todo esto, analicémoslo. En teoría, la ira del corazón del Super Saiyan, Goku y los demás la controlan al mantener su forma en estado base, es decir, al final de la saga de Cell, donde han controlado esa ira del Super Saiyan. Y por eso, a partir de ahí, podía hacer la Genkidama sin problema alguno. Lo que pasa justamente en la OVA de Hachiyak, donde carga una Genkidama con el poder del Super Saiyan, pues ahí lo tiene controlado. Pero aquí recordemos que es a inicios de la saga de los androides, por tanto tiene el Super Saiyan similar a la saga de Freezer y por ende alberga ira y odio dicha transformación. Por lo que al no poder lanzarla, lo que hizo fue, según Krillin, absorber la energía de la Genkidama, lo cual está como medio extraño y no sé si es realmente posible, ¿eh? Quizás sí, si tenemos en cuenta que en la película de Metal Cooler nos dicen que la energía Super Saiyan es casi inagotable, y por ende quizás podemos entender que pueda absorber y asimilar su poder. Aunque bueno, más fácilmente podemos decir que Toei tiene fetiches extraños con darle propiedades nunca antes mencionadas a la Genkidama. Pero a su vez en mi chat me dijeron algo interesante: ¿y si hizo eso porque se enfrentaba a un androide? Si su enemigo era un androide, en teoría no puede tener maldad como tal, por lo que no le afectaría la Genkidama, ¿verdad? Pues no, porque investigando un poco eso tampoco tendría sentido, pues esta técnica también destruye el planeta en el que se lanza, por lo que puede destruir cosas que no sean malvadas de por sí, como puede ser una roca o como puede serlo un androide. Incluso en la saga de Buu le dijo a Vegeta que se apartara, pues si le tiraba tremenda Genkidama
Genkidama en la cara le podía dar a él y lo desintegraría, lo que confirma que si Goku se la tiraba le podría haber dado de igual manera y no la hubiese atravesado, porque en ese momento Vegeta ya tenía el corazón puro. Entonces la única forma para que esto tenga sentido es que el androide 13 era tan fuerte que con la Genkidama normal no podía ganarle, y entonces decidió transformarse en Super Saiyan y ocurrió toda esta cadena de cosas. Pues quizás si ese fue el motivo, pues lo podría acabar de comprar. Pero bueno, es algo que nunca se explica y nunca sabremos de ello. Y sí, he hecho un análisis a fondo de una fumada de hace 30 años que involucra a Goku Super Saiyan fusionándose con una Genkidama para enfrentar a un androide de película del cual nadie se acuerda y posiblemente a nadie le importa. Pues sí, lo he hecho y a mucha honra, chavales. Aunque independientemente de esto, la forma de vencerlo como mínimo es original, ¿no? Es una Genkidama única, eso desde luego. Y por cierto, no lo he mencionado, pero el Goku de aquí es pura esencia, pura esencia. De aquí nació el meme de Genkidama o Sol. Y fijándome bien, menuda cara más curseada, ¿no? Pero qué miedo da esa expresión. Deja de mirarme con esos ojos, Goku. Es que no parece él. Como si el androide 13 le hubiese hecho algo sumamente grave, si ni siquiera se cargó a nadie. La verdad es que dicha expresión está muy, pero que muy fuera de tono. Aunque bueno, técnicamente se cargó a Goten, así que puedo entender esa expresión. Todo hombre sabe que las canicas son sagradas. Aunque bueno, repito, entiendo que lo vaya a aniquilar, pues no había otra opción, pero esa cara es de querer merendar tripas, vísceras y pulmones de sus enemigos todas las tardes. Y bueno, con esto terminó la película del androide 13. Aunque antes de dar el veredicto final quería hablar de otras cosas que para mí también fueron malas caracterizaciones de los personajes secundarios, porque sí, la de Trunks fue de lejos la peor, pero en algunos otros también fue bastante malo, Krillin ya sabemos que es el meme andante para Toei Animation, pero es que en esta fue el guasón completamente. Es decir, sí, tiene algún buen momento cómico en el glaciar, como cuando le crece un chichón del tamaño de un melocotón y parece que tenga un hermano gemelo, o cuando se pone hielo en la calva porque se la quemó. La verdad es que esa me hicieron bastante gracia, pero a mí me pone nervioso que le usen solo y exclusivamente para recurso cómico, la verdad. Incluso dice su frase de ¿por qué siempre me pasa a mí? Cuando el enemigo le mete tremendo trompazo, que la ha usado ya como 5 veces. Y yo sé, yo entiendo que exista el alivio cómico, pero siento pena por ver humillado a mi muchacho película tras película. Otra caracterización a mi modo de ver mala fue la de Chi-Chi otra vez, que joder, para mí la hacen insufrible en todas las películas. No digo que no lo sea en el manga a veces, pues la vemos gritar e irritarse bastante, pero es que aquí lo llevan al extremo, donde ve a putos androides destrozar la ciudad y la señora hace como que no entiende absolutamente nada de la situación y se preocupa de que le ha caído una bolsa de la compra. Pero señora, ¿quiere irse para su casa a tomarse un té y a ver una telenovela? ¿Pero qué está diciendo de la compra? Ya no es solo con Gohan, sino es que es irritante en todo, maldita sea. Y bueno, para acabar, hablando de Gohan, pues a mi modo de ver lo tienen demasiado infravalorado como en todas las películas. Aunque bueno, ahora con el Super Saiyan ya es bastante difícil de brillar. E igual con Piccolo, que no sé si estará fusionado con Kamisama o no, pero que si lo estaba, la verdad, uno esperaría algo más, porque se lo papearon épicamente. Pero bueno, como dije, sirvieron para enfrentar al androide 13, ser papeados y generar ese nivel de tensión para el desenlace final, por lo que más o menos está ok. Y así fue la película, ahora sí, del androide 13, una bastante olvidada por el fandom, con muchas cosas interesantes, pero también muchas otras directamente malas o mediocres. Los personajes parecen más idiotas de lo que acostumbran a ser, incluso en las películas, y los villanos, pese a funcionar bien, pudieron dar bastante más, sobre todo el androide 15. También uno esperaría que, siendo la película llamada Los 3 Super Saiyans, estos resolvieran el conflicto, pues yo que sé, todos juntos, con yo que sé, un ataque combinado de los tres, una buena estrategia, que repito, el final de la película está bastante guapo, pero ya llevaban como 15 Genkidamas y podían inventarse algo un poquito mejor, siendo la primera película donde están 3 Super Saiyans en activo y que lastimosamente no la acabaron de aprovechar del todo. Aún así es una película que cumple bastante bien, tiene bastante acción, aunque sea bastante absurda, y es gráfica y dura en los momentos necesarios para mostrar así el poder de los villanos, por lo que si yo le tuviera que poner una nota sería un
un 7, un 7 está bien. Con sutiles cambios podría elevarse fácilmente a la mejor de todas, pero que independientemente de esto, pese a no ser muy memorable, a la mayoría de gente le gusta y le parece decente, algo que para mí creo que ya es suficiente. Joder, qué buena rima. Por cierto, un par de curiosidades antes de acabar. Aquí tenemos a un Goku que por alguna extraña razón está haciendo Mewing, y a Piccolo usando el color del cinturón rojo igual que en el manga y no en azul como de costumbre en el anime. Detallitos interesantes, sobre todo el Mewing. Mira eso, mira eso. Y os preguntaréis qué viene ahora, Pues una película que rebosa esencia por todos sus píxeles. Se viene Broly, chavales, se viene el Broly de Z. Nos vemos pronto con algo increíble. Adiós.